Hoy no vienes a escuchar un discurso más. No vienes a oír el típico análisis político frío, técnico, lleno de cifras y tecnicismos que olvidamos al minuto. Hoy venimos a hablar de dos nombres que, te gusten o no, provocan algo. Y eso, en política y en comunicación, ya es muchísimo. Dos perfiles que parecen estar en extremos opuestos del tablero. Dos formas distintas de entender España. Dos estilos que chocan, que incomodan, que movilizan. Hablamos de Vito Quiles y de Gabriel Rufián. Uno, periodista joven, incisivo, directo, convertido en una de las figuras más virales del ecosistema político digital español. El otro, diputado veterano, portavoz parlamentario, especialista en el golpe dialéctico de 10 segundos que incendia redes y titulares. Y aquí está lo fascinante. Aunque representan bloques ideológicos enfrentados, incluso gente que no comparte sus ideas admite que les caen bien. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir que un independentista convencido genere simpatía en votantes de derechas? ¿Cómo puede ser que un periodista asociado al bloque conservador despierte respeto en personas de izquierdas? Hoy vamos a analizar eso, su pasado, lo que defienden, lo que representan, lo que simbolizan y lo que probablemente veremos de ellos en el futuro. Porque esto no va solo de política, va de carácter, va de autenticidad, va de cómo ha cambiado la forma de comunicar en España. Y empezamos por algo esencial, el fenómeno. Vivimos en una época en la que muchos políticos parecen intercambiables. Mismo discurso, mismo tono, misma corrección medida al milímetro. En ese contexto, cuando aparece alguien que rompe el molde, destaca automáticamente. Gabriel Rufián irrumpió en el Congreso en 2016, representando a Esquerra Republicana de Cataluña, y desde el primer momento dejó claro que no iba a hablar como los demás. Ironía, sarcasmo, frases diseñadas para convertirse en clip viral. Podrá gustarte o no, pero sabes exactamente qué defiende. Independencismo, crítica al centralismo, políticas sociales de izquierda, una España plurinacional o directamente una Cataluña fuera de ella. Y lo defiende sin medias tintas. Vito Quiles, desde el otro lado del espectro ideológico, se ha convertido en una figura incómoda para el gobierno y para la izquierda mediática. Sus intervenciones en ruedas de prensa, sus preguntas directas, su insistencia cuando considera que no le responden, lo han colocado como símbolo de un periodismo combativo, que muchos aplauden y otros consideran provocador. Pero lo que nadie puede negar es que no pasa desapercibido. Y aquí está el punto de conexión. Ambos proyectan una sensación de autenticidad. Ambos parecen creer de verdad en lo que dicen. Ambos asumen el coste de ser polémicos. En un clima político donde abunda el cálculo estratégico, eso genera algo poderoso, respeto incluso entre quienes discrepan. Hay votantes de derechas que dicen, no comparto nada con Rufián, pero al menos va de frente. Y hay votantes de izquierdas que admiten, no estoy de acuerdo con Quiles, pero tiene valor. Ese fenómeno no es casual. Es el resultado de una nueva política donde importa tanto el mensaje como el carácter. Y esto es solo el comienzo. Porque para entender realmente por qué generan ese efecto, tenemos que mirar más atrás, a sus orígenes, a cómo se construyeron como personajes públicos, a las decisiones que los llevaron hasta aquí. Pero antes de seguir avanzando, te lanzo una pregunta directa a ti que estás escuchando esto. ¿Te generan rechazo, admiración o una mezcla incómoda de ambas cosas? Si queremos entender por qué estos dos nombres generan algo más que simple afinidad ideológica, hay que mirar de dónde vienen. Gabriel Rufián no surge del nacionalismo catalán clásico de despacho y corbata. Es hijo de familia trabajadora andaluza emigrada a Cataluña. Ese dato es importante porque rompe un estereotipo habitual del independentismo. No encaja en la caricatura. Su discurso, aunque claramente independentista, siempre ha tenido un componente social muy marcado: defensa de servicios públicos, crítica a las élites económicas, posicionamiento claro contra la corrupción, venga de donde venga, y un enfoque de izquierdas bastante reconocible. Antes de llegar al Congreso, fue muy activo en redes sociales. Entendió pronto que el campo de batalla político ya no estaba solo en los mítines o en los periódicos tradicionales, sino en Internet.
Cuando en 2016 entra como diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, no llega con el estilo parlamentario clásico, llega con frases cortas, con ironía, con intervenciones pensadas para ser compartidas. Y eso cambió muchas cosas. Sus defensores dicen que es valiente y coherente, sus detractores dicen que es provocador y efectista. Pero incluso muchos que no comparten su proyecto independentista reconocen algo: es hábil, y en política la habilidad se respeta. En el otro lado tenemos a Vito Quiles, mucho más joven, formado en el ecosistema digital, vinculado al periodismo crítico con el gobierno actual y especialmente combativo con la izquierda. No viene de la política institucional, sino del micrófono y la cámara. Y eso se nota. Su estilo es frontal, preguntas directas, repetición cuando considera que no se responde, búsqueda de claridad en temas donde percibe contradicciones. Para sus seguidores representa un periodismo sin miedo. Para sus críticos es un agitador que busca el choque constante. Pero aquí hay algo interesante. En un entorno donde muchos periodistas son acusados de tibieza o de alinearse con el poder de turno, su figura se percibe, al menos por una parte importante del público, como alguien que incomoda. Y en la cultura política actual, incomodar se ha convertido casi en una virtud. Si observamos bien, ambos comparten algo más profundo que su dominio de las redes. Los dos entienden que hoy la política es narrativa. Los dos saben que la imagen pública se construye cada día. Los dos asumen el conflicto como parte natural de su identidad. Y eso explica por qué generan simpatía fuera de su trinchera ideológica. No porque la gente comparta sus propuestas, sino porque perciben autenticidad, coherencia interna, carácter. Ahora bien, ¿qué defienden exactamente? ¿Dónde chocan de forma frontal? ¿En qué puntos sería imposible que coincidieran? Porque si hasta ahora hemos hablado del estilo y del fenómeno, lo que viene ahora es el contenido. Y ahí es donde la distancia entre ambos se vuelve mucho más clara. Y te vuelvo a lanzar la reflexión. ¿Valoras más que alguien tenga tus mismas ideas o que al menos parezca honesto y firme en las suyas, aunque no las compartas? Si vamos al fondo ideológico, aquí es donde la distancia entre ambos se hace evidente. Gabriel Rufián defiende sin rodeos el independentismo catalán. Pero no solo eso, su discurso no se limita a la cuestión territorial. Se mueve en un marco claramente de izquierda. Apuesta por un Estado más fuerte en lo social, defensa de los servicios públicos, críticas constantes a lo que denomina poderes económicos y una visión plurinacional de España. En los últimos años, también ha mostrado una faceta más pragmática en el Congreso, participando en negociaciones clave para la gobernabilidad. Eso le ha generado críticas dentro del propio independentismo, que a veces lo acusa de moderarse. Y ahí hay algo interesante. Rufián ha evolucionado. El tono incendiario de sus primeras intervenciones se ha ido mezclando con una imagen más estratégica, más consciente del equilibrio parlamentario. Algunos lo ven como madurez política, otros como cálculo. En el otro lado, Vito Quiles se sitúa en un espacio ideológico muy diferente. Crítico con el gobierno de coalición de izquierdas, duro con el independentismo, firme en cuestiones como la unidad de España, seguridad, política migratoria y defensa de posiciones conservadoras en varios debates culturales. Su trabajo periodístico suele centrarse en señalar contradicciones del Ejecutivo y de partidos de izquierda. Aquí el choque es frontal. Para Rufián, el independentismo es una cuestión de democracia y de identidad colectiva. Para Quiles, ese proyecto es una amenaza a la unidad nacional. Para Rufián, muchas políticas económicas deben reforzar la intervención del Estado. Para Quiles y el entorno ideológico con el que se le asocia, el problema suele ser el exceso de intervención y determinadas agendas progresistas. Pero, más allá de lo que defienden, hay algo que ambos han entendido muy bien. La política actual es espectáculo argumentativo. No basta con tener una posición, hay que saber comunicarla con contundencia. Rufián domina el sarcasmo parlamentario. Es capaz de lanzar una frase que resume su postura y que, en minutos, circula por todo el país. Quiles domina el momento incómodo, la pregunta directa, la insistencia que obliga al político a retratarse.
Y en ese punto se produce una paradoja fascinante. Aunque estén en trincheras opuestas, juegan al mismo juego comunicativo. Ambos simplifican el mensaje, ambos buscan el momento viral, ambos construyen identidad fuerte. Mi opinión sincera, y aquí voy a ser claro, es que representan muy bien la era política en la que vivimos. No son anomalías, son producto de su tiempo. Un tiempo donde la claridad, aunque sea polarizante, pesa más que la ambigüedad elegante. El riesgo, claro, es la polarización permanente. Cuando todo es confrontación, el espacio para el matiz se reduce. Pero también es cierto que en un sistema donde muchos ciudadanos sienten desconfianza hacia la política tradicional, figuras con carácter definido generan conexión. Y ahora viene la pregunta incómoda: ¿estamos premiando la autenticidad o estamos premiando la confrontación? Porque dependiendo de la respuesta, el futuro de ambos puede ser muy distinto. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué puede pasar con Vito Quiles y con Gabriel Rufián en los próximos años? ¿Se consolidarán? ¿Se transformarán? ¿Darán un salto mayor? Pero antes de avanzar, dime algo. Cuando los ves o los escuchas, ¿sientes que representan algo real o crees que son, sobre todo, personajes construidos para esta era digital? Hablemos ahora del futuro, porque aquí es donde la historia se pone interesante. Gabriel Rufián ya no es una promesa, es una figura consolidada dentro del Congreso. Lleva años en primera línea, ha negociado presupuestos, ha sido clave en votaciones determinantes y ha pasado de ser visto únicamente como el diputado de las frases incendiarias a convertirse en una pieza estratégica dentro del tablero parlamentario. La gran incógnita con él es esta: ¿seguirá siendo solo un referente parlamentario o dará un salto mayor dentro de Esquerra Republicana de Cataluña? Podría aspirar a liderazgos internos más potentes, incluso a roles ejecutivos si su partido vuelve a tener una posición fuerte en Cataluña. También existe la posibilidad contraria, que el desgaste político, inevitable tras tantos años de exposición, le pase factura. Porque cuanto más tiempo estás en primera línea, más archivo generas. Y en política, el archivo pesa. Con Vito Quiles la incógnita es distinta. Él no está en un escaño, está en el terreno mediático. Su crecimiento depende menos de pactos parlamentarios y más de influencia pública. La pregunta aquí es: ¿se quedará en el ámbito periodístico o acabará dando el salto directo a la política? No sería el primero en hacerlo. En la era digital, la frontera entre comunicador político y político activo es cada vez más difusa. Si su figura sigue creciendo, no sería extraño que en algún momento se plantee ese paso. Pero también puede consolidarse como una referencia del periodismo ideológicamente marcado, reforzando su audiencia y su impacto, sin necesidad de ocupar un cargo. Hay otro factor clave: el contexto. Si España entra en una etapa de mayor tensión territorial, Rufián volverá a ocupar un papel central. Si el debate se desplaza hacia cuestiones culturales, migratorias o de crítica al gobierno, el perfil de Quiles gana fuerza. Ambos dependen, en parte, del clima político, pero también lo moldean. Y aquí viene una reflexión interesante. Tanto Rufián como Quiles representan una política de identidad clara. No buscan agradar a todos, no suavizan su perfil para caer mejor en el centro. Y eso, en una sociedad cada vez más fragmentada, puede ser una ventaja o un límite, porque el mismo rasgo que te da una base fiel puede cerrarte puertas más amplias. ¿Podría Rufián convertirse en un político más transversal en el futuro? ¿Podría Quiles ampliar su perfil más allá del público ideológicamente afín? Esa es la clave. Ahora bien, más allá de estrategias y escenarios, hay algo que no podemos ignorar. Ambos han protagonizado momentos llamativos que han marcado su imagen pública. Declaraciones polémicas, enfrentamientos dialécticos, cruces en redes, situaciones tensas en ruedas de prensa y en el Congreso. Momentos que han reforzado su papel de figuras que no pasan desapercibidas. Y eso nos lleva al fondo del asunto. En una democracia, ¿es mejor tener perfiles intensos que despiertan emociones fuertes o perfiles discretos que generan menos ruido pero más consenso? Porque lo queramos o no, el futuro político y mediático español parece inclinarse hacia lo primero.
Y ahora te pregunto algo muy directo, casi personal. Si tuvieras que quedarte con una cualidad de cada uno, solo una, ¿cuál sería? ¿La capacidad de Rufián para convertir un discurso en un titular? ¿O la insistencia de Quiles para forzar respuestas incómodas? Quiero saber qué piensas tú, porque al final son los oyentes, los ciudadanos, los que deciden qué perfiles prosperan y cuáles se diluyen. Hay algo que todavía no hemos tocado con suficiente profundidad, los momentos que marcaron su imagen pública. Porque en política y en comunicación no solo importa lo que defiendes, sino las escenas que se quedan grabadas en la memoria colectiva. En el caso de Gabriel Rufián, muchos recordarán sus primeras intervenciones en el Congreso, aquellas en las que señalaba directamente al gobierno de turno, en las que utilizaba metáforas duras, en las que convertía el hemiciclo en un escenario de confrontación verbal. Frases que se viralizaban en minutos, aplausos encendidos de los suyos, indignación absoluta de sus adversarios. Hubo también momentos de tensión máxima durante el punto álgido del conflicto catalán. Sus discursos en esos años lo consolidaron como uno de los rostros más visibles del independentismo en Madrid. Para unos, fue la voz valiente que decía lo que otros no se atrevían. Para otros, un símbolo de ruptura. Con el paso del tiempo, sin embargo, se le ha visto en registros más pragmáticos, negociando, pactando, moderando el tono en ciertos contextos. Y eso generó otro fenómeno interesante. Parte de sus críticos empezaron a verlo como alguien más político y menos agitador, mientras que parte de los más duros dentro de su propio espacio lo miraban con desconfianza. En política, cuando maduras, corres el riesgo de decepcionar a los más radicales, pero también puedes ampliar tu base. Con Vito Quiles, los momentos icónicos han sido distintos. No están en discursos largos, sino en escenas breves, en ruedas de prensa tensas, en preguntas que incomodan, en intercambios donde insiste una y otra vez cuando siente que no obtiene respuesta. Algunas de esas escenas han terminado en discusiones públicas sobre el papel del periodista, sobre los límites de la insistencia, sobre si es información o provocación. Y ahí es donde su figura se vuelve especialmente interesante. No solo genera debate sobre política, sino sobre el propio periodismo. ¿Hasta dónde debe llegar un periodista para exigir claridad? ¿En qué punto la insistencia se convierte en espectáculo? Sus seguidores ven valentía. Sus detractores ven búsqueda de conflicto, pero incluso muchos que no lo apoyan reconocen que tiene determinación. Y aquí aparece algo clave. Ambos generan emociones fuertes, no dejan indiferente, no pasan desapercibidos, no son grises. En una era donde la atención es el recurso más escaso, eso es poder. Mi impresión, y aquí vuelvo a ser sincero, es que tanto Rufián como Quiles han entendido que el liderazgo moderno no se basa solo en estructuras partidistas o en grandes medios tradicionales, se basa en comunidad, en seguidores fieles que sienten que los suyos están plantando cara. Y eso cambia las reglas del juego, porque cuando construyes comunidad, tu influencia no depende solo de un cargo, depende de la conexión emocional. Ahora bien, esto también tiene un riesgo enorme, la política convertida permanentemente en combate. Si todo es trinchera, el espacio común se estrecha, y cuando el espacio común se estrecha demasiado, el diálogo se vuelve casi imposible. Y te lanzo otra pregunta para reflexionar mientras seguimos avanzando. ¿Crees que figuras como ellos fortalecen la democracia al hacerla más viva y directa, o la tensan demasiado al convertir cada debate en un enfrentamiento constante? En la siguiente parte vamos a entrar todavía más a fondo en cómo los percibe la gente fuera de sus burbujas ideológicas, porque ahí está, quizá, la parte más fascinante de toda esta historia. Hablemos del carisma, porque aquí está uno de los puntos más determinantes de todo esto. El carisma no es solo caer bien, es proyectar seguridad, es ocupar el espacio, es hablar y que, aunque no estés de acuerdo, no puedas ignorarlo. Gabriel Rufián tiene algo que en política es muy valioso: control del ritmo. Sabe cuándo ironizar, cuándo ponerse serio, cuándo lanzar una frase que busca incomodar y cuándo bajar el tono para parecer institucional. Ha aprendido el lenguaje parlamentario, pero no ha abandonado del todo ese estilo directo que lo hizo popular. Ese equilibrio no es sencillo. Su mirada fija cuando interviene, su forma de construir frases cortas, su capacidad para responder rápido en un cara a cara, todo eso construye una imagen de seguridad, y la seguridad transmute liderazgo.
En el caso de Vito Quiles, el carisma funciona de otra manera. No está en un atril parlamentario, sino en el movimiento, en el micrófono en mano, en la pregunta lanzada sin rodeos, en la insistencia. Su seguridad no se basa en la oratoria clásica, sino en la confrontación directa. Y eso conecta con un público que siente que muchas veces las preguntas incómodas no se hacen. Ambos comparten algo esencial. No parecen pedir permiso. En comunicación política, eso es oro. Porque gran parte del deslaste que sufre la clase política tradicional viene de la sensación de cálculo excesivo. Cuando alguien parece hablar sin miedo a la reacción inmediata, genera una impresión de valentía. Ahora bien, también hay críticas. A Rufián se le acusa de teatralidad, a Quiles se le acusa de buscar el choque deliberadamente, y aquí entramos en una frontera muy fina, donde termina el carácter y empieza el personaje, porque toda figura pública construye una versión de sí misma. Nadie comunica sin filtro. La cuestión es si el personaje se come a la persona o si simplemente amplifica rasgos reales. Mi sensación es que en ambos casos hay coherencia interna. Han mantenido un estilo reconocible en el tiempo, no han dado giros radicales de identidad. Han evolucionado en matices, sí, pero no en esencia. Eso fortalece su marca personal. Y aquí aparece un concepto clave: marca. En el pasado, la política giraba más en torno al partido que al individuo. Hoy, el individuo pesa muchísimo. Rufián es una marca dentro de Esquerra. Quiles es una marca dentro del periodismo político digital. Y cuando eres marca, tu nombre ya genera reacción antes incluso de que hables. Eso explica por qué, aunque ideológicamente estén en extremos, ambos pueden despertar simpatía cruzada. Porque la simpatía no siempre nace del contenido, a veces nace de la personalidad. Te planteo algo interesante. Si mañana Rufián abandonara el independentismo, ¿seguiría teniendo ese impacto? Si Quiles moderara radicalmente su tono, ¿mantendría su audiencia? Probablemente no en la misma medida, porque su fuerza está en la coherencia entre lo que dicen y cómo lo dicen. Y ahora vamos a entrar en otro elemento fundamental que ha sido decisivo para ambos: las redes sociales. El terreno donde se amplifica todo, donde se distorsiona todo y donde se construyen comunidades fieles. Porque sin ese ecosistema digital es posible que ninguno de los dos tuviera el mismo alcance. Y ahí está otra de las claves del fenómeno. Hablemos de las redes sociales, porque aquí está una de las palancas más poderosas del éxito de ambos. Gabriel Rufián entendió muy rápido que el Congreso no es solo un espacio físico, sino también digital. Cada intervención, cada frase, cada gesto podía convertirse en un clip viral en cuestión de minutos. Sus tweets no son casualidad, están medidos para impactar, para generar debate y sobre todo para crear comunidad. Una comunidad que va más allá de los votantes de Esquerra, porque incluso gente que no comparte sus ideas lo sigue por su capacidad de síntesis y de confrontación directa. Vito Quiles, por su parte, creció directamente en ese terreno. Su carrera no empezó en la política institucional, sino en la arena digital. Preguntas incisivas, insistencia en los temas polémicos, clips que se viralizan casi solos. Su éxito está íntimamente ligado a la capacidad de generar reacción inmediata. Para muchos, representa el periodismo de la nueva era, directo, rápido y sin filtros. Y aquí viene lo fascinante. Ambos saben que el formato digital cambia las reglas del juego. Ya no se trata solo de convencer con argumentos largos y complejos, se trata de ser claro, memorable y visible. Lo que decían hace 10 años en mítines o ruedas de prensa tardaba horas o días en viralizarse. Hoy, en minutos, millones de personas lo ven, lo comentan y lo comparten. Eso explica también por qué pueden caer bien fuera de su bando. La simpatía no siempre nace del contenido ideológico. Muchas veces nace de la claridad, del ingenio o del carácter que proyectan en cada mensaje. Una frase bien construida, un gesto, una pregunta directa, eso cala, incluso en quienes no están de acuerdo. Pero las redes también traen riesgos. La exposición constante significa que cada error, cada polémica, se amplifica. Cada desliz puede generar un efecto viral negativo. Y ahí se juega otra parte del carisma, la resiliencia.
Ambos han sabido absorber críticas, mantener su estilo y seguir adelante, lo que refuerza la percepción de autenticidad. Y todo esto nos lleva a una reflexión más amplia. Vivimos en un momento donde la política y la comunicación se mezclan de manera inseparable. La habilidad para manejar tu imagen digital ya no es un extra, es esencial. Rufián y Quiles son ejemplos claros de cómo dominar ese terreno puede convertir a un individuo en fenómeno público, más allá de su ideología. Ahora bien, por muy fuertes que sean sus perfiles, no son intocables. Todos tienen contradicciones y puntos débiles. Y eso también es parte del juego. La capacidad de reconocer errores, de adaptarse sin traicionar tu esencia, es lo que puede determinar si siguen siendo relevantes o si su imagen se desgasta con el tiempo. Y te pregunto, cuando los ves en redes, ¿crees que muestran lo que realmente son o una versión amplificada de sí mismos para generar impacto? Porque entender eso nos ayuda a anticipar cómo seguirán influyendo en el debate público en los próximos años. Hablemos de las contradicciones y los puntos débiles, porque ningún personaje público es perfecto, y en esas fisuras se ve realmente cómo se construye la percepción que tenemos de ellos. Gabriel Rufián, por ejemplo, ha sido criticado dentro de su propio espacio. Algunos sectores del independentismo más radical lo acusan de moderarse o de hacer guiños al centralismo cuando negocia presupuestos o participa en pactos parlamentarios. Sus discursos incendiarios y su reputación de provocador chocan con la necesidad de ser pragmático dentro del Congreso. Esa tensión entre el Rufián combativo y el Rufián negociador es una especie de contradicción visible que siempre genera debate. Para algunos, eso lo hace humano y flexible, para otros, lo hace oportunista. Vito Quiles también tiene sus puntos débiles. Su estilo incisivo y directo puede ser percibido como provocador o incluso agresivo. Hay quienes dicen que en ocasiones su búsqueda de confrontación eclipsa el contenido de la información. Sus intervenciones pueden generar impacto, pero también críticas sobre su ética profesional o sobre si está cruzando la línea entre periodismo y espectáculo. Eso lo hace polarizante, pero de nuevo, también lo hace visible. Lo curioso es que estas contradicciones no parecen restarle seguidores, al contrario, refuerzan la percepción de autenticidad. Porque la gente percibe que no se esconden, que no intentan agradar a todos. Esa coherencia entre estilo, personalidad y mensaje genera confianza, aunque no coincidas con ellos. Y aquí aparece algo fascinante, ambos funcionan como imanes. Atraen no solo a quienes piensan como ellos, sino también a quienes los estudian, los critican y los comentan. Incluso los que los rechazan terminan hablándolos, siguiéndolos y compartiendo sus clips. Esa es la paradoja de la política moderna. Tu enemigo también puede amplificar tu relevancia. Por eso es interesante preguntarse, ¿estas contradicciones los hacen más humanos y cercanos o más peligrosos y polarizantes? La respuesta probablemente dependa de quién los mire y desde qué perspectiva. Y es aquí donde llegamos a un punto clave, el futuro de su influencia. Si mantienen su coherencia, si saben navegar sus contradicciones, pueden seguir siendo figuras centrales en la política y la comunicación española durante años. Si se alejan demasiado de su estilo o intentan suavizarlo, podrían perder parte de ese magnetismo que los hace únicos. Y ahora te lanzo una pregunta directa que quiero que te quedes pensando mientras seguimos. ¿Preferirías un político o comunicador que sea impecable pero aburrido o alguien con contradicciones que te haga reaccionar cada vez que habla? Porque la respuesta a eso define en gran medida por qué figuras como Rufián y Quiles siguen siendo relevantes. Hablemos ahora de algo que no siempre se menciona, pero que es clave para entender por qué figuras como Gabriel Rufián y Vito Quiles tienen tanto impacto: la comunidad que los sigue. No me refiero solo a seguidores en redes sociales, sino a un tipo de comunidad que los convierte en referentes. Son personas que sienten que ellos representan algo real, aunque no compartan todas sus ideas. Esa sensación de pertenencia genera lealtad, y en política o periodismo, la lealtad es poder. Rufián ha construido su comunidad a partir de discursos claros y confrontaciones públicas que muchas veces ponen en evidencia los límites del poder central. Sus seguidores no solo apoyan el mensaje independentista, sino la manera en que lo transmite, directa, sin filtros y con una buena dosis de humor e ironía. Esa mezcla de firmeza e ingenio genera admiración incluso entre quienes no están de acuerdo con él.
Quiles funciona de manera similar, aunque desde otro ángulo. Su comunidad lo respalda por su constancia, por no ceder frente a los políticos, por las preguntas incómodas que otros no se atreven a hacer. Su audiencia lo percibe como alguien que no se alinea automáticamente con ningún poder, alguien que desafía, que provoca reflexión. Y eso genera un tipo de fidelidad muy potente. No es solo que sigan su contenido, sino que participan activamente compartiendo sus intervenciones, comentando y amplificando su mensaje. Ambos, Rufián y Quiles, son fenómenos de la política y comunicación modernas porque han aprendido a transformar seguidores en comunidad. Esa comunidad no solo amplifica el mensaje, sino que lo protege, lo comenta y lo difunde, multiplicando su impacto. Y eso explica en parte por qué personas que no comparten sus ideas sienten curiosidad o incluso simpatía por ellos. Perciben autenticidad y coherencia, dos valores que escasean en la comunicación pública actual. Y aquí viene la reflexión. En la política contemporánea, tener comunidad puede ser tan poderoso como tener un cargo formal o una tribuna mediática tradicional, porque cuando construyes un grupo de personas que creen en ti, tu influencia trasciende el lugar donde hablas o el medio que usas. Eso nos lleva al siguiente punto inevitable. ¿Qué lecciones deja este fenómeno para la política y el periodismo de hoy? Porque la manera en que Rufián y Quiles interactúan con sus comunidades redefine cómo se hace política y periodismo. Todo es inmediato, todo es visible, todo es emocional. La fuerza ya no está solo en las instituciones, está en la capacidad de generar impacto directo y medible en tiempo real. Y te lanzo la pregunta que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Crees que este tipo de conexión con la audiencia fortalece la democracia o la convierte en un espectáculo donde el mensaje emocional pesa más que los contenidos profundos? Llegamos al cierre de este viaje por los mundos de Gabriel Rufián y Vito Quiles. Y si algo queda claro, es que no son figuras fáciles de encasillar. Son polos opuestos en ideología, estilo y trayectoria, pero coinciden en algo fundamental. Ambos han entendido que en la política y la comunicación moderna, la autenticidad, la claridad y el carácter pesan más que las etiquetas tradicionales. Rufián nos muestra que el independentismo puede ser, al mismo tiempo, combativo y estratégico, irónico y serio, polarizador y pragmático. Quiles nos recuerda que el periodismo no siempre necesita suavizar la crítica, que la insistencia, la confrontación directa y la capacidad de generar debates son herramientas poderosas en un ecosistema donde la atención es el recurso más escaso. Ambos son consecuencia de su tiempo, productos de una era en la que la comunicación digital, la viralidad, la comunidad y el espectáculo mediático se entrelazan con la política. Y sin embargo, también son creadores de su propio momento. Han construido marca personal, han generado seguidores leales y han logrado que personas que no comparten su ideología los respeten, los admiren o al menos los reconozcan como figuras relevantes. Su futuro es incierto, pero previsible en un sentido. Mientras mantengan coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y cómo lo dicen, seguirán siendo protagonistas. Sus contradicciones, sus momentos polémicos, su estilo confrontativo, todo eso es parte del paquete que los hace influyentes. Y ahora, al final de este programa, quiero dejarlo en tus manos, oyente. Porque al final, lo que define la relevancia de figuras como Rufián y Quiles no son solo sus discursos ni sus vídeos virales, sino lo que nosotros, como sociedad, decidimos hacer con ellos. Admirarlos, criticarlos, discutirlos o simplemente ignorarlos. Te pregunto directamente, ¿crees que personajes como ellos son necesarios para una democracia más viva, que despierta pasión y debate? ¿O crees que polarizan demasiado y complican encontrar puntos de encuentro? Piensa en eso mientras seguimos navegando este tiempo político donde la personalidad y la comunicación pesan más que nunca. Y recuerda, más allá de los bandos, lo que permanece es la capacidad de provocar reflexión y conversación, porque eso, queridos oyentes, es lo que verdaderamente transforma el debate público.